Ya, ahí podemos ver, chicos. Yes, teacher. Ok, thank you. Ok, ahí sí ya creo. Ya, ok, chicos. Como les mencionaba, que en la clase anterior ya habíamos visto sobre el primero del condicional. Se también conoce cómo se estructura en el inglés y al igual los ejemplos en el español. Les mencionaba que el día de hoy vamos a aprender sobre la forma negativa en el primero del condicional, ¿ok? Para ello, vamos a ver si podemos visualizar un video. Ya que no puedo hacerle en grande, que algo está pasando con este, les voy a dejar ahí, ¿ok? Hi guys, welcome back to our channel. Esto es Inglés Fácil con Alema. En esta oportunidad, nuestro video a desarrollar será First Conditional. Primer condicional. ¿Escuchamos y podemos ver? Sí, listen. Sí, listen. Ok, thank you guys. Pay attention. Bueno, entonces pasemos rápidamente a desarrollar este tema. Recordemos que en un video anterior desarrollamos el cero condicional. En esta oportunidad nos toca el primer condicional. Recuerden también que para una oración condicional siempre necesitamos una condición, su comita y su resultado. Pero, ¿en qué se caracteriza el primer condicional? Pues súper fácil. Esta la vamos a utilizar cuando hay una posibilidad que si se hace esta condición, se conseguirá este resultado en el futuro. Ojo, solo hay una posibilidad de conseguir este resultado. No hay nada seguro. Un ejemplo. Imaginen que soy una capa en el fútbol, así que quieren que vaya a jugar. Pero no estoy segura si pueda ir porque no tengo mucho tiempo. Entonces hago la expresión en el primer condicional. Si tengo tiempo, vendré a jugar. If I have time, I will come to play. Como ven, es un ejemplo claro del primer condicional, porque si hago esta condición, es posible o probable que ocurra este resultado. Vendré a jugar. Así de simple. Pasemos a ver cómo se estructura una oración en el primer condicional. Para ello es simplemente necesario observar detenidamente cada palabra que contiene nuestra oración y así deducir la estructura. Fijémonos en la condición. Lo primero que necesitamos, el condicional if. Listo, coloquémoslo en la estructura. Listo. Lo siguiente que necesitamos, pronombre I, ok, pronombre, have, verbo en presente, time, complemento. Ok, necesitamos una oración en el presente simple. Muy bien, así de fácil, así que lo colocaremos en la estructura seguidamente de la comita, porque es necesaria colocar la coma después de la condición. Ya terminamos con la condición. Ahora pasemos al resultado. ¿Qué es lo que necesitamos? Pronombre, auxiliar will del futuro. Come, verbo, to play, complemento. Esta es una oración en un futuro simple. Así que vamos a necesitar una oración en el futuro simple. Listo, ya lo añadí. Eso es todo lo que necesitamos. Veamos ahora algunos ejemplos. Como digo, si yo vengo temprano, iré a la fiesta. Pues fácil. Sí, condicional if. Yo vengo temprano está en presente simple. I come early. La comita que es necesaria. Y iré a la fiesta está en futuro simple. I will go to the party.
Listo, ya tengo mi primera oración en el primer condicional. Veamos otro ejemplo. Si ella termina su trabajo, obtendrá una buena calificación. If she finishes her job, coma, she will get a good grade. Listo. Ojo con esto. Intentemos, en lo posible, utilizar el pronombre y el auxiliar de forma contraída. Es lo que le caracteriza el primer condicional, así que tenemos que utilizarla de forma contraída. En vez de decir I will go to the party, I'll go to the party. En vez de decir she will get a good grade, she'll get a good grade. ¿Ok? Así estará mejor. Estas oraciones están de forma afirmativa. ¿Podremos hacerlas de forma negativa? Pues claro que se pueden hacer de forma negativa. Para ello recuerda en qué tiempo verbal estaba la condición. Pues estaba en tiempo presente. ¿Y cómo se niega en el tiempo presente? Haciendo uso de don't y doesn't dependiendo del pronombre personal. Pues del mismo modo negaremos la condición en el primer condicional. Ahora veamos en el resultado. ¿En qué tiempo verbal está? Pues futuro simple. ¿Y cómo se niega? Feo el Sí, video. algo pasó. Déjenme ver un ratito. Futuro simple. ¿Y cómo se niega en el futuro simple? Con uso del won't. Muy bien. Del mismo modo negaremos pronombre personal. Estaba la condición. Pues estaba en tiempo presente. ¿Y cómo se niega en el tiempo presente? Haciendo uso de don't y doesn't dependiendo del pronombre personal. Pues del mismo modo negaremos la condición en el primer condicional. Ahora veamos en el resultado. ¿En qué tiempo verbal está? Pues futuro simple. ¿Y cómo se niega en el futuro simple? Con uso del won't. Muy bien. Del mismo modo negaremos el resultado en el primer condicional. Veamos un ejemplo. ¿Cómo digo si no vengo temprano? Utilizando don't. If I don't come early. ¿Cómo digo no iré a la fiesta? Muy bien, utilizando won't. I won't go to the party. ¿Ven? Así de simple se hace una oración negativa. ¿Podemos hacer una oración interrogativa? Pues claro que se puede hacer. Pero ten en cuenta que solo podemos convertir en interrogación el resultado. Fíjate, ¿cómo decimos? Si vengo temprano, ¿iré a la fiesta? Pues súper fácil. La condición la pongo del mismo modo. If I come early. Y el resultado la convierto en interrogación. ¿Cómo se hace? Llevando el auxiliar will delante de la oración. Entonces sería de este modo. Will I go to the party? Su signo de interrogación y listo. Ya tengo una oración interrogativa. Pasemos a ver los usos del primer condicional. La utilizamos cuando hay una posibilidad que si se hace esa condición, se conseguirá ese resultado. Ejemplo, si llego tarde, mi hermano estará enojado conmigo. Es una posibilidad de que estará enojado conmigo, ¿verdad? Entonces lo hago en el primer condicional. If I am late, my brother will be angry with me. Aquí tengo la condición, la cual si sucede, entonces posiblemente ocurra este resultado. Mi hermano estará enojado conmigo. Puede que en mi familia alguien diga por ahí, no es una posibilidad. Esto es 100% seguro, porque es el cumpleaños de tu mamá. Así que si llegas tarde, sí o sí, seguro tu hermano se enoja contigo. Entonces, ¿no es una posibilidad? No es una posibilidad. Pero igual, puedo escribirlo en el primer condicional. ¿Por qué? Porque su segundo uso es que lo utilizamos cuando hacemos afirmaciones sobre situaciones particulares. Y esta es una situación particular, no es una cosa que ocurra generalmente. No es que cuando llegue tarde, mi hermano sí o sí siempre me espera enojado. Es solamente por hoy, situación particular porque es el cumpleaños de mi mamá. Así que por más que esté 100% seguro que ese resultado ocurra,
por ser situación particular igual a uso del primer condicional. Ojo con eso. Ok, chicos. Como habíamos podido visualizar en el video, donde nos expresa el uso del primero del condicional, tanto en su forma afirmativa como negativa, e incluso podemos hacer uso del primero del condicional en su forma interrogativa. Ya, no seguimos visualizando más porque luego ya nos da los usos, que eso lo vamos a ver luego. No quiero confundirlos, ¿ok? Entonces, como ya habíamos visto anteriormente sobre el uso del first conditional, usted ya sabe que nos sirve para expresar alguna posibilidad. Dentro de esa posibilidad que existe la condición y el resultado. Entonces, como nos dice ahí, primero utilizamos la condición del if, luego el presente simple. Cuando usted forma una oración en presente simple, ya sabe lo primero que va, el sujeto, el verbo en presente simple más el complemento. Separamos por una comita, como nos decía, y utilizamos el resultado. Dentro del resultado que nos dice que debemos utilizar el futuro simple o una oración en futuro simple. Cuando usted forma una oración en futuro simple de la misma forma, que tiene que ir primero el sujeto, el uso del auxiliar para expresar futuro, que es will, más el verbo en infinitivo o en presente simple igual, y el resto de la oración. If we work hard, we will finish the project on time. Si nosotros trabajamos fuerte, nosotros terminaremos el proyecto a tiempo. Condición y resultado. Ahora, como nos decía en la parte negativa, donde vamos a ver en esta clase, igualmente, nos vamos a guiar por la misma estructura gramatical, pero lo que nos decía aquí es que vamos a hacer uso de la parte negativa del presente simple. ¿Cuál es la parte negativa del presente simple? El uso del don't y el doesn't. Usted ya sabe para quién utilizamos el don't y para quién utilizamos el doesn't. Recordamos brevemente don't para I, we, you y they, y el doesn't para he, she, it. Y además de eso nos dice que en la segunda, podríamos decir en el resultado debemos hacer uso de la negación del futuro. Tenemos dos formas de expresar lo que es el want y el will not. El want y el will not. Entonces nos podemos guiar en la siguiente estructura. Sujeto, perdón, auxiliar de condición que es if, más el sujeto, más el auxiliar de negación, depende del sujeto del cual va a utilizar. Si va a utilizar he, she, it, utiliza doesn't. Y si va a utilizar I, you, we y they, que es lo que vamos a utilizar, el don't. Más el verbo en infinitivo, separamos por una coma y luego utilizamos sujeto más el uso de la negación en el futuro, que sería will not o want, y más el verbo en infinitivo e incluso un complemento. Una vez que nosotros nos guiamos por esta estructura gramatical, vamos a ver ciertos ejemplos, como por ejemplo, ¿qué nos dice? En su parte afirmativa, if I study, I will pass my exam. Si yo estudio, yo pasaré mi examen o mis exámenes, plural. Negación. If I don't, para I, you, we, they, utilizamos el don't. If I don't study, si yo no estudio, I won't pass my exam. Si yo no estudio, yo no pasaré mi examen o mis exámenes. Y en la parte de pregunta, como nos mencionaba, solo podemos hacer pregunta en la parte del resultado, más no en la condición. Entonces, ¿qué nos dice? If I study, si yo estudio, ¿cuál sería la pregunta? Will I pass my exam? ¿Yo pasaré mis exámenes?
Pregunta, ¿verdad? Si yo estudio, yo pasaré mis exámenes. Es una posibilidad, ¿verdad? Porque puede que estudie bastante y logre pasar. Another example. Aquí ya estamos haciendo uso en cambio de terceras personas. Vamos a ver qué sucede en este caso. Recuerde que nos dice que aquí utilizamos presente simple y debemos de tener en cuenta las reglas del presente simple. Cuando el verbo termina en Y, cambiamos la Y por una I y aumentamos ES al final. Cuando el verbo no tiene ninguna de las reglas, solo aumentamos S, pero solo para las terceras personas. ¿Ya? Espero que hayan recordado brevemente cuáles son estas reglas. Entonces, la parte afirmativa, como estoy utilizando tercera persona, por lo tanto he aplicado regla. If he studies, he will pass his exam. Si él estudia, él pasará sus exámenes. Negación. If he doesn't study, he won't pass the exam. ¿Ya? Negación. Si él no estudia, usted recordará cuando utilizamos la parte de la negación, el verbo vuelve a su normalidad. ¿Ok? El verbo vuelve a su normalidad. Déjeme ver si cómo agrandarle porque creo que está muy pequeño. Ya, eso ahí está un poco mejor. ¿Ya? Next, en la parte de pregunta. If he studied, will he pass his exam? Si él estudia, ¿él pasará sus exámenes? Pregunta. Recuerde que para hacer preguntas solo utilizamos el auxiliar antes del sujeto. El auxiliar antes del sujeto. ¿Ok? Vamos a ver otros ejemplos que nos dice. If she eats, terceras personas, regla. If she eats junk food, she will. ¿Ok? She will get fat. ¿Qué nos decía ahí que también debemos de aprender a utilizar en su forma de contraction? Que solo utilizamos las dos L's. ¿Cómo se pronunciaría? She'll, 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 he'll, I'll, como nos dijo, I'll, he'll, she'll, ¿ok? Entonces, si ella come comida chatarra, ella engordará. Estamos afirmando, ¿verdad? Negación, tercera persona, doesn't. El verbo vuelve a su normalidad sin regla. If she doesn't eat junk food, she won't get fat. Si ella no come comida chatarra, ella no engordará. ¿Ok? Si se nos acaba el tiempo, nos volvemos a conectar, chicos. Pregunta.